Mis hermanos, aquí ya dando inicio al estudio de hoy, ya todo listo, todo conectado, como dice el pastor, transmitiendo por todas las redes. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que está aquí presente, primeramente, y a los que también puedan ver este estudio a través de las redes sociales. Bueno, mis hermanos, continuamos entonces con Efesios, capítulo 4. Me tocó el más largo de los capítulos, ¿ya? Como dice el hermano Jorge, debe estar pensando una vez que le toque el más largo, ¿ya? Entonces, este capítulo tiene 32 versículos, ¿ya? Del capítulo 1 al 3 de Efesios, el apóstol Pablo adoctrina a los efesios sobre las bendiciones en Cristo del creyente. Del capítulo 4 al 6 les habla de la conducta en Cristo del creyente, la conducta que debemos tener nosotros. Ahora empezamos la segunda mitad de la carta, en la cual Pablo hace hincapié de cómo debe ser el andar del cristiano. Leemos del versículo 1 al 3. Y dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y del vínculo de la paz. Amén. Preso en el Señor, como nos dice en el versículo 1. En el capítulo 3, 1 de Efesios, dice: Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Y en el 6:20 de este mismo Efesios 6:20, dice: Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. ¡Qué maravilloso! Dice, donde se nos recuerda a todos que aun cuando el autor de la epístola está en la cárcel, todavía insiste en que Cristo es su verdadero captor. O sea, a eso es lo que está, porque muchos dicen ya que Pablo dice preso porque estaba prisionero en ese momento el que hizo esta epístola. Pero aquí, viendo los otros inicios de los capítulos, como vimos en el 3 y en el capítulo 6, él dice prisionero, captado. Así nosotros debemos estar, prisioneros de Cristo, deseando ser prisioneros de Cristo como Pablo lo fue, ¿ya? Dios nos ha escogido para ser los representantes de Cristo en la tierra. A la luz de esta verdad, Pablo nos desafía a tener vidas dignas al llamado que hemos recibido, el maravilloso privilegio de ser llamados propiedad de Cristo. En el versículo 2 dice, esto incluye ser humilde, a lo que se refiere mansedumbre, humilde, gentil, paciente, comprensivo y pacificador. La gente observa nuestro vivir. ¿Puede ver a Cristo en nosotros? ¿La gente podrá ver a Cristo en nosotros? ¿Qué tan bien cumplimos como representantes? Esa es una pregunta que debemos hacernos nosotros, los que nos decimos ser cristianos en Cristo. Si la gente puede ver a Cristo en nosotros y cómo nosotros somos como representantes de Cristo aquí en la tierra. Dice, mantener la unidad del Espíritu es importante porque no podemos alcanzar los propósitos que Dios tiene para su iglesia si estamos divididos. Todos somos diferentes, tenemos gustos y preferencias distintas, pero en Cristo somos llamados a ser uno, a formar parte del mismo cuerpo. Cuando la iglesia está unida, se refleja el amor de Dios en nosotros y las personas pueden ver esta unidad y ser atraídas hacia ella. Miren qué importante es eso, la unidad de nosotros, para que otros sean atraídos. Además, el mantener la unidad nos ayuda a enfrentar mejor los desafíos. Satanás siempre intentará dividir la iglesia, porque sabe que una iglesia dividida es débil y vulnerable. Pero cuando estamos unidos, podemos respaldarnos mutuamente y enfrentar
con mayor firmeza las batallas espirituales. Miren qué importante estas palabras. Qué importante es la unión, mis hermanos, para estar firmes. Veamos ahora el versículo 4 y 6, del 4 al 6. Dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El cuerpo, un cuerpo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. En 1 Corintios 12:20, hay solamente una iglesia. A ver, veamos en 1 Corintios 12:20. 1 Corintios 12:20. Amén. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. Ahí está. El cuerpo es la iglesia. Los miembros somos cada uno de nosotros. Ya. Hay solamente una iglesia para judíos y gentiles, como lo habíamos visto en los otros capítulos anteriores, y que por lo tanto estos deben vivir en paz y armonía. Deben olvidarse de sus enemistades, odios y prejuicios para formar una sola iglesia, para cooperar, colaborar y convivir con amor como hermanos en Cristo. Aquí pusimos judíos y gentiles, pero así también se refiere a cada uno de nosotros, a cada miembro de la iglesia. Es necesario vivir en paz y armonía. Un espíritu, la fuente de vida, la fuente de la revelación. Cristo prometió a los apóstoles que el Espíritu Santo vendría para recordarles lo que Él, Cristo, les había enseñado y para guiarles a la verdad. Los apóstoles revelaron la mente de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso lo puede ver en 1 Corintios 2, del 9 al 13. Hay muchos versículos, pero no los vamos a leer. Esta revelación es la única regla de fe y práctica para la iglesia. Es suficiente para llevar a cabo todo propósito divino. Según de Timoteo 3, del 16 al 17. Según de Timoteo. Esto se refiere a llevar lo que es suficiente para llevar a cabo el propósito divino. Según de Timoteo 3. Ya, aquí lo encontré. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y eso qué es? La palabra de Dios. Ya teniendo la palabra de Dios, conociéndola, somos preparados, enteramente preparados para toda buena obra. Él os guiará a la verdad. Eso está en Juan 16:13. No lo vamos a ver ahora. Continuamos con una misma esperanza. Dice, hay solamente una esperanza, y esa esperanza es la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En 1 Juan 2:25, clara y explícita es la palabra de Dios. Dice Pedro que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, reservada en los cielos para vosotros. Eso está en 1 Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Dice, una esperanza es el hogar celestial. En esta esperanza fuimos salvos. Romanos 8:24. En una esperanza es el ancla del alma. Eso sale en Hebreos 6, 18 y 19. Él es el yelmo, el soldado cristiano. 1 Tesalonicenses 5, 8. No esperamos recompensas terrenales y temporales. Nosotros no esperamos eso.
Nosotros no necesitamos. ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna. Eso es a lo que nosotros anhelamos. A eso, esa es nuestra esperanza. El llegar un día ante nuestro Padre Celestial. ¿En dónde? Allá, en el cielo. Un Señor. Pedro predicó a Cristo como un Señor y Cristo, a los judíos en Hechos 2:36 y a los gentiles en Hechos 10:36. Este es el Señor de todos. Esta declaración incluye a toda autoridad humana en cuestiones de fe y práctica. Un bautismo. Pablo solamente habló aquí del bautismo por agua, el cual es la señal visible de la obra en común de Dios con cada creyente y por lo tanto una base de la unidad. No hay bautismos separados para judíos y gentiles. Es uno, igual y para todos. En el 6 dice, versículo 6, dice, un Dios y Padre. Es un recordatorio clave de la naturaleza única y universal de nuestro Dios. Este versículo nos enseña que independientemente de nuestra raza, religión o color, piel, hay un solo Dios y Padre que está sobre todos, por todos y en todos. Nos recuerda que Dios está en todos. La presencia divina de Dios vive dentro de cada uno de nosotros y esto significa que todos tenemos la capacidad de conectarnos con Él y de crecer en nuestra comprensión y conocimiento de Él. Todos tenemos esa capacidad, solamente que hay algunos que la rechazan. Esa es la diferencia. Veamos ahora el versículo 7. O sea, del 7 al 16 dice los dones de Cristo resucitado y su propósito. Pero vamos a leer versículo por versículo de aquí en adelante. Versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fue dada gracia, a todos se nos ha dado gracia conforme a la medida del don de Jesús. Dice, comparemos en la parábola de los talentos que está en Mateo 25 del 14 al 30, pero vamos a leer solamente el versículo 15. Dice, a uno dio 5 talentos y a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Los talentos en esta parábola representan las oportunidades que Dios nos da conforme a nuestra capacidad. Es importante eso, hermanos. Dios da conforme a la capacidad que cada uno puede responder, porque es dado por Dios. ¿Ya? Esta es la base para la distribución de los dones espirituales por parte de Dios hacia su iglesia. Gracia, la dádiva inmerecida y gratis de Dios. Nadie merece o se ha ganado los dones espirituales. Ninguno de nosotros. Solamente Dios dio, conforme a nuestras capacidades. Ahora vemos el versículo 8. Estoy como medio apurada porque es como largo lo que tengo, así que... Pero espero que se pueda comprender, ¿ya? Al final, si quieren hacer las preguntas. Mientras, nada. Versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, esta dádiva ocurrió como se describe proféticamente en el Salmo 68:18, que más adelante lo vamos a leer con más calma. Cuando Jesús subió al cielo, esto es la evidencia de su triunfo en contra de cualquier enemigo, llevando cautiva la cautividad. Jesús dice en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Por lo tanto, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso está en Juan 8:32. En Hebreos 2 del 14 al 15 rescatamos, dice, que los hombres estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En Romanos 8:2 afirma que los judíos fueron librados de la ley del pecado y de la muerte. Aquí se refiere a la cautividad en que estábamos cada uno de nosotros.
en los pecados, estábamos bajo la servidumbre, pero Él se llevó esa cautividad y nos hizo libres al conocer la verdad, porque dice la verdad os hará libre. Y dio dones a los hombres. Cristo triunfó sobre sus enemigos y al dar órdenes a sus apóstoles a través de ellos a su iglesia, también les reparte las ayudas necesarias para llevar a cabo la obra designada. O sea, cada uno repartió para la obra designada. Como Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Eso lo dijo en Juan 16:7, cuando se lo dijo a los apóstoles, porque ellos no querían que se fuera. Pero que era necesario, era necesario. ¿Para qué? Para que así pudiera descender el Espíritu Santo, el Consolador, sobre cada uno de nosotros. Leemos, ahora sí vamos a leer el Salmo 68:18, que nos hablaba en delante. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habitase entre ellos Dios. Mire qué maravilloso, esta era una profecía del salmista, de David, que habla lo mismo que dice en Efesios, cuando nuestro Señor Jesucristo subió, se llevó la cautividad. ¿Y qué es lo que nos dio? Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes también tienen dones, que también se les pedirá cuenta, para que habite entre ellos Dios. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo. Es como habita Dios en nosotros. Ya, entonces ahora continuamos con el versículo 9 y 10. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Le hace una pregunta. Y acá está la respuesta. En el 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Descendió, subió. El versículo 10 dice simplemente descendió y subió, indicando una referencia sencilla a su descensión y a su ascensión. Algunos creen que las palabras a las partes bajas de la tierra se refiere a su descensión a la sepultura y al Hades, pero esta deducción no es necesaria. Lo que es cierto y sin duda es que Cristo descendió a la tierra para llevar a cabo su misión y luego ascendió con gran exaltación. Este pensamiento es presentado con mucha fuerza en Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Vamos a leerlo. No, pues estoy mal, es 2 del 5 al 11. Dije que me cambiaron la Biblia también, Señor. Es un problema. Ya, entonces, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, por la gloria de Dios Padre. Amén. Así es. Es el mismo. Este Cristo que vino al mundo y venció al diablo es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos. Cuando dice todos los cielos, sabemos que la Biblia habla de 3 cielos. Continuamos con el versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Hay dos grupos de oficio. En el versículo 11. A. Apóstoles y profetas, hombres inspirados, encargados de revelar la voluntad de Cristo, de predicar y edificar a la iglesia. Siguen en su oficio hasta el día de hoy a través de sus escritos, inspirados en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Dice en sus escritos. B. El otro grupo, evangelistas y pastores, que también son maestros, hombres que también recibieron dones espirituales en el primer siglo, pero cuyo oficio continúa hasta el día de hoy en hombres vivos en la tierra, pero ya no son inspirados, sino que ahora son iluminados a través de la palabra de Dios. Cristo dio dones y uno de los primeros y principales es que constituyó a unos apóstoles para ser testigos. Eso está en Hechos 1:8. Embajadores en 2 Corintios 5:20 y mensajeros en Mateo 20:19. Hechos de Apóstoles y 1 Juan deben estudiarse con cuidado para apreciar este oficio tan importante. Desde Pentecostés ocupan 12 tronos para juzgar a la Iglesia universal a través de su palabra inspirada. Ahora leemos Mateo 19:28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, 12 tronos, 12 apóstoles. Cristo les dio autoridad para atar, prohibir, ligar y permitir, y de perdonar pecados. En este sentido de revelar la ley de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, predicaron el plan de salvación y fueron guiados a toda verdad. Profetas. Explica la gran importancia del don de profecía para edificar a la iglesia. Nótese, profecía para edificar a la iglesia. El profeta. Dice, hablaron bajo inspiración para revelar la voluntad de Dios y para enseñar y exhortar y amonestar para la edificación de los miembros del cuerpo. Podían predecir el futuro. Eso lo pueden ver en Hechos 11, versículos 27 al 28 y 21, capítulo 21, versículos 10 y 11. Ahí pueden ver que se podían predecir. Pero su trabajo no fue limitado a esta función. Los profetas del Antiguo Testamento eran predicadores y su mensaje principal era el arrepentimiento. Eso era el mensaje que tenían los profetas. No hay profetas vivos sobre la tierra ahora, porque estos dones cesaron cuando se completó la revelación del Nuevo Testamento. Veamos 1 Corintios 13, 8. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10. 13, 8 al 10, dice. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y jugaba como niño. Mas cuando ya fui hasta ahí nomás, tal día. Ahí nomás, era tal día. No había muy pirado. Gracias, mi hermanito. Aquí dice claramente que las profecías acabarán y cesarán. Así, mi hermano, porque en ese tiempo todavía no cesaban, ¿ya? Aún estaban los apóstoles. Pero la profecía, como ya lo hemos estudiado otras veces, la profecía y la profeta mayor es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la profeta mayor. Y la profecía, la profecía es cada uno de nosotros predicando la palabra de Dios conforme a la que está aquí, en la Biblia. ¿Ya? Eso no cesa, porque eso es para la edificación de la iglesia.
Entonces, continuamos. Anda bien que ya. Sin embargo, estos mismos profetas del primer siglo viven ahora y siguen revelando la voluntad de Dios a través de sus escritos. O sea, a través de su palabra también nos ayudan hoy esos profetas que ya cesaron y que ya no hay más profetas, que ya no hay más apóstoles, nos siguen enseñando a través de la palabra de Dios. ¿Ya? Evangelista. Los que evangelizan, predican el evangelio, o sea, la buena nueva. Como Felipe en Hechos 21:8, cuya actividad se describe en Hechos capítulo 8. La carta de Pablo a Timoteo y Tito sin instrucciones amplias para los evangelistas. Todo evangelista debe leer estas cartas frecuentemente para grabarlas en su corazón. A cada momento y en toda ocasión, el evangelista debe estar listo para predicar, enseñar, exhortar, reprender y redarguir. Eso lo vemos en Timoteos, 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5, pero no lo vamos a ver ahora. La obra del evangelista es don de Dios, igual que la obra del apóstol y la del profeta. Pero los evangelistas del tiempo presente ya no son inspirados. La Biblia no hace distinción entre evangelistas y ministros del evangelio. El concepto que el evangelista viaja y el ministro obra como una iglesia local es idea que nació en el sectarismo. Pastores y maestros. Pablo no dice a otros pastores y a otros maestros. Se refiere al oficio de pastores, quienes apacientan el rebaño, instruyen a los miembros de la iglesia. La antigua palabra griega describe claramente un cargo con dos títulos. ¿Se entiende? Un cargo con dos títulos. O sea, el pastor es pastor y es maestro. Quienes, en primer lugar, pastorean el rebaño de Dios, aunque no de manera exclusiva. A través de enseñar la palabra de Dios, el enseñar es una parte esencial del ministerio pastoral. Es apropiado, por lo tanto, que los dos términos, pastores y maestros, deban ser unidos para detonar un orden del ministerio. Estos dones son dados bajo la descripción de Jesús, obrando por medio del Espíritu Santo. La importancia de tener a los cuatro en operación en cualquier cuerpo de la iglesia depende de Jesús, a quien constituye los cargos. Absolutamente en nada el servicio cristiano se deja a la mera decisión humana o a la elección propia. Ni siquiera un apóstol podía elegir su lugar de servicio. Hechos 16, 7 y 8. Esto es para que nos quede claro que no es por... Léalo, mi hermanito. Hechos 16, 7 y 8. Dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Amén. Ahí quiere decir que no era por decisión humana. El Espíritu de Dios los guiaba. Así también, todos estos cargos que Jesús entregó en su momento a través del Espíritu Santo no son dadas por el hombre. Dice, que me perdí, ya. Dice, nada del servicio que usted queda a mera decisión humana o la elección propia, ni siquiera el apóstol como lo veíamos aquí. Dar un ejemplo. ¿Por qué quiero dar un ejemplo? Y este ejemplo, porque para nosotros como iglesia, no sé, los más nuevos, o los que vayan a llegar, o los que ya están, ¿por qué quise dar este ejemplo? Y este ejemplo es nuestro propio pastor. Que Dios lo bendiga primeramente, así que le pido permiso para hablar en su nombre. No está dando permiso. Ay, qué mala onda, pero voy a hablar igual, te sabes que soy porfía. No. Hay muchas personas que les gustaría ser apóstoles. O sea, no, apóstoles no, de que eso ya no existe ya los apóstoles. Que les gustaría ser pastor. Nacen con la idea, o mientras llegan a la fe cristiana, les gustaría ser pastores. No, yo quiero ser pastor. Ese es el deseo de esa persona.
muchas veces con el fin de ayudar a la iglesia, de poder ser parte de la obra, pero muchas veces para poder mostrarse, para buscar ¿cómo se llama? El beneplácito de los demás, en que ellos le hagan las palmas, ser visto más que nada, ¿ya? Y siguen con ese deseo de que les gustaría ser, le hubiese gustado ser pastor, ¿ya? O no sé, pues corista o maestro, ¿ya? Pero ya vimos que Dios los da conforme a la capacidad de cada uno, lo vimos anteriormente. Porque decía como ejemplo nuestro pastor, cuando yo llegué a esta congregación, estaba un encargado de obra, que es el ahora nuestro pastor. En esos tiempos se sabía que habían como problemas, porque usted sabe que pertenecíamos a una misión, y la misión está compuesta con hombres que también cometen errores. Algunos lo querían, a lo mejor ahí en el puesto, como pastor. A lo mejor eran pocos. Más eran a lo mejor los que no lo querían a él ahí. ¿Ya? Eran más los que no lo querían ahí. ¿Ya? Remaban para que lo sacaran. ¿Ya? Yo venía nuevita, así que yo lo apoyaba ahí, dedito para arriba le hacía él. ¿Ya? Pero ya después empezaron a suceder más cosas. Pero él seguía ahí. Él seguía ahí. Muchos hermanos también apoyándolo. Pero de repente ya pasó en que dijeron, no, pues, lo sacamos. ¿Por qué? Porque había una situación que también le pido permiso a mi pastora, que en ese momento ella estaba alejada de la congregación. ¿Ya? Entonces usaron eso para decir, no, es que no puede seguir pastor porque tiene que estar la pastora al lado, tienen que estar los dos juntos. Sí, también ¿cómo se llama? Está bien porque es importante para que ellos como pastores den un buen ejemplo. Pero ellos se estaban tomando esa situación, y lo vamos, de aquí nos agarramos y lo llamo. Eso es lo que quería. Pero Dios hace como Él quiere, mis hermanos. Incluso ya estaban vistos el mismo hermano que estaban en ese momento en la congregación, conversaciones por detrás, por detrás estaban esas conversaciones, ya tenían como todo armado, ya tenían lista la pareja para poner ahí, el matrimonio. Pero vino el dolor, vino la angustia, porque somos carne y nos duele a todos. Todos orábamos por nuestra pastora, nuestra ahora pastora, orábamos por ella, había mucha oración por ella. Hubo una circunstancia, una situación, una invitación, y Dios usó eso para que nuestra pastora llegara nuevamente a la iglesia. Y a nuestro pastor, que prácticamente lo habían sacado, así de porfiado, de testarudo, y iba ahí nomás, pues. Ya lo habían dicho, no sé, que este no puede, pero él ahí se quedó. Él ahí se quedó. Pero Dios, como les decía, hermano, usó a lo mejor esa situación, una invitación de nuestra pastora, de las Dorcas, para que ella conociera a lo mejor a las hermanas que estaban en ese momento, que ella no me conocía a mí, no conocía a varias de las que estábamos ahí. Conoció el cariño, el amor que le teníamos a la obra y a nuestro pastor, de apoyarlo. Y así ella empezó a llegar a la iglesia. Y así no tuvieron la ocasión de decir, no, es que ahora no está la señora ahí con él, pues no está la esposa. Ahora estaba la esposa, así que no podía. Así que Dios lo quería a él. Y yo siempre digo, por eso, él debe este puesto que Dios le ha dado, porque Dios se lo dio, porque sabemos, nosotros que estábamos ahí podemos decir, Dios lo puso ahí, era la voluntad de Dios, porque podrían haber puesto otros que sí querían ser y que sí estaba la ocasión, pero Dios lo puso a él, porque Dios lo quería a él. Fueron años de lucha, pero así son las cosas de Dios, porque nada es así gratis, nada es porque yo quiero, es cuando Dios quiere. Y así fue. Así que gracias, pastor, porque tenemos una historia. Ese es un testimonio, ¿ves? A usted no le gustan los testimonios, pero ahí hay un testimonio maravilloso, en que no es conforme a la voluntad del hombre. Dios pone a los pastores. Ya sean buenos o malos pastores, pero Él los pone. Y Él sabe cuál es el propósito, por qué puso a ese pastor ahí.
a nuestro pastor ahora, con nuestra pastora. Así que Dios los bendiga. Ahí estaba el ejemplo. Continuamos. Se me perdió la página. Ya. Veamos ahora el versículo 12. El versículo 12 de Efesios capítulo 4 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El propósito de estos dones de liderazgo también es claro. Es para que los santos, el pueblo de Dios, puedan... Ay, se me perdió. Ya. El pueblo de Dios, dice, puedan ser perfeccionados para la obra del ministerio. Este es un ministerio y todos somos parte de este ministerio. Y esto es el servicio, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, expandido y fortalecido. Perfeccionar también tiene la idea de poner derecho, o sea, enderezar. Era utilizado en ese tiempo para arreglar huesos rotos y para remendar redes. Estos ministerios trabajan juntos para producir cristianos fuertes, remendados y aptos. O sea, los que estábamos quebrados, los que estábamos heridos, quebrantados, a lo mejor por todo esto, por el pecado, por nuestras mismas concupiscencias. Pero ¿qué es lo que ahora? Este ministerio es para repararnos, para remendarnos y para hacernos aptos y fuertes para este ministerio, porque somos todos parte de este ministerio. El pueblo de Dios hace la real obra del ministerio. Los líderes en la iglesia tienen la responsabilidad primordial de equipar a las personas para que sirvan y para que dirijan su servicio mientras Dios dirige, porque es Dios el que dirige. El propósito primordial de la iglesia no es el convertir a los pecadores al cristianismo, sino el perfeccionar, completar y madurar a los santos para el ministerio y edificación del cuerpo. Recuerden que quien puede hacer que solamente puede hacer que se arrepientan es Jesús, no nosotros. Nosotros tenemos que ministrar, entregar la palabra, servir, y Dios el que a través de su espíritu los hace arrepentirse, reconocerse pecadores y aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es solamente obra de nuestro Señor Jesucristo a través de su espíritu. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unidad de la fe se refiere a la unidad que pertenece a la fe, es decir, la madurez espiritual de la iglesia, necesaria para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz y que tiene aplicación en todo siglo. Esta conclusión concuerda perfectamente con el tema general de la carta, que es la unidad de los judíos y gentiles en el cuerpo, como lo vimos en Efesios capítulo 2, versículos 15 y 16. Que entre judíos y gentiles Dios hacía un solo cuerpo. Y como en el capítulo 4, 1 y 3, que introduce el tema principal de este mismo texto: os ruego, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. En el versículo 6, Pablo define la unidad del espíritu como un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, es decir, la unidad enseñada por el Espíritu. Eso es uno, un espíritu, un cuerpo, un Señor. ¡Qué maravilloso! Esa es la unidad que quiere Dios de nosotros. Veamos ahora el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Recuérdese que el tema de esta sección es la edificación del cuerpo. Cristo dio dones a fin de perfeccionar a los santos. El plan de Dios no se realiza si los santos no crecen y si siguen como niños. Todo santo debe tener fuertes convicciones, debe estar arraigado y sobreedificado en Cristo. Recuérdense los textos que hablan de perfeccionarse en el amor. Veamos Mateo capítulo 5, 48. Mateo 5, 48. El que lo encuentra, bien, así me gusta. Bien, mi hermanito. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos perfectos. Así que, no, que a veces dicen, no, es que no hay que buscar mediocridad, hay que ir creciendo, hermano. No podemos quedarnos ahí estancados. En conocimiento, eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 5, 12 al 14, pero no lo vamos a ver. En fe, en santidad y sobre todo en este contexto. Veamos Juan 17, versículo 23 y 1 Corintios 1, 10. Mi hermanito Jorge, Juan 17, 23 y nuestro pastor 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Amén. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. ¿Ve? Qué importante la unidad y que Él nos amó. Es importante. 1 Corintios capítulo 1, 10. Lo quería leer porque tengo otra versión. Ahora tengo la Biblia, pero igual la voy a leer, la NTV. Ya, 1:10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Amén. Así es casi lo mismo. ¿Qué es lo que busca? La perfección en la unidad. Debemos ser hombres maduros y estables. Mire cómo nos habla muchas veces en este capítulo y todo lo que hemos visto de la unidad. Es importante, mis hermanos, la unidad. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dice, llevados por la tormenta de falsas doctrinas. Muchos miembros del cuerpo de Cristo y mayormente los miembros nuevos pasan por pruebas severas, como marinos sobre el alta mar. Los vientos contrarios causan muchos naufragios, pero tenemos toda la verdad revelada. Las escrituras son perfectas y adecuadas para fortalecernos y hacernos hombres maduros en la fe. O sea, basta con la escritura, con que nosotros leamos, escudriñemos la escritura para que seamos hombres maduros en la fe. No seamos pues como niños que muchas veces están bajo la influencia de la última persona que escucharán, es decir, son crédulos, creen a todos los que son buenos con ellos. Muchos miembros de la iglesia son como niños en este respecto, porque no tienen convicciones. Para ser salvos debemos convertirnos en niños, decía en Mateo 18, 2 al 4. Es decir, debemos ser humildes, inocentes, puros y dóciles. Pero los niños tienen otras características que no son buenas. Por ejemplo, no debemos ser cambiantes y volubles, como dice en Mateo 11, 17. Pero los engañados no tienen excusa porque tenemos la completa y perfecta revelación de la palabra de Dios. O sea, no hay excusa. No nos podemos excusar porque si queremos hacerlo bien, que tenemos la palabra de Dios. Y todo santo debe aprenderla, aun que los que no saben leer pueden escucharla y aprender la verdad. Por eso no hay excusa, sobre todo en estos tiempos, con esta tecnología de los teléfonos. Usted la aprieta ahí y la puede escuchar. Si no la entendió, escúchela 1, 2, 3, otra versión, pero no hay excusa. Entonces, pero los engañados no tienen excusa, pero tenemos la completa, perfecta revelación de la palabra de Dios y todo santo debe aprenderla. Aún los que no saben leer pueden escucharla y aprender la verdad.
Se quiera o no, toda alma está obligada a pensar por sí misma y juzgar entre la verdad y el error. La ignorancia no es excusa. Veamos Hechos 17, 30 al 31. Hechos 17, 30 al 31. Amén. Ya, mi hermanito, léala nomás. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Él es el varón. Entonces, no hay excusa, hermano. Nadie podrá justificarse en el día final con la excusa de que me enseñaron mal, porque es nuestra obligación también buscar la verdad, dice Cristo. Si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. Esto se puede ver en Mateo 15, 14. Ahora veamos el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sobre todo amemos a Dios y su palabra, amemos la verdad. Desde luego debemos amar a los hombres, tanto a los perdidos como a los salvos. Pero el amor bíblico no cubre el error, no lo tolera para no ofender a la gente. El amor no dice que todo está bien para ser amable y placentero. El amor predica la verdad, enseña y exhorta, pero también redarguye, reprende y disciplina. O sea, que por amor nosotros no debemos ocultar, tampoco cuando hay un error. Nosotros debemos siempre ir a la verdad. No debemos excusar ni tolerar para no ofender, sino que siempre a la verdad. Porque yo no le puedo decir si está bien lo que usted piensa, lo que usted opina, pero así estoy mintiendo. Estoy ocultando la verdad a la que me lleva Cristo y lo que dice su palabra. Crezcamos en todo, en contraste con ser niños fluctuantes, crezcamos no solamente en el conocimiento del plan de salvación, del orden del culto, de la organización de la iglesia y de algunas doctrinas, sino en todo el consejo de Dios y mayormente en la aceptación de las exhortaciones con respecto a la madurez y la unidad. Conviene que todos los evangelistas, pastores y maestros y todos los miembros estudien, aprendan todos los textos unos y otros encontrados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en este mismo capítulo 4:2 dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y en el 4:32 dice, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, debemos ayudarnos. Soportar también a veces al que a lo mejor le cuesta entender o que se ha equivocado, que ha caído, pero nosotros debemos tener paciencia, soportarlo y ayudarlo. ¿Ya? Versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando actuamos con amor y conforme a la verdad, entonces el cuerpo puede crecer y edificarse, pues el amor funciona como un soporte o... Mi hermanita Jennifer, estamos en Efesios capítulo 4, versículo 16. Gracias, disculpen. No se preocupe. Miércoles 29. Ya, entonces, cuando actuamos con amor y conforme a la verdad, entonces el cuerpo puede crecer y edificarse, pues el amor funciona como un soporte y ligamento que mantiene la unidad, comprendiendo y aprendiendo de la actividad propia de cada servicio, como miembros de un cuerpo en Cristo. Aprovechemos a cada miembro del cuerpo para enriquecernos y llevar a un entendimiento más pleno y seguro de la verdad. Cada miembro somos cada uno de nosotros, cada uno con nuestras capacidades. Ningún miembro sobra. Todos los miembros, jóvenes y ancianos,
miembros de mucha experiencia y los miembros nuevos, hombres y mujeres, todos contribuyen con su parte al crecimiento de la iglesia. Cada miembro ayuda a los demás, es una ayuda mutua. La asistencia de cada miembro ayuda y su ausencia desalienta a los demás. El servicio personal de cada miembro fortalece al cuerpo. Aquí me detengo a lo que nos pasó el otro día en Las Dorcas con nuestra hermanita Carmen. Cuando dice, su ausencia desalienta a los demás. Eso es verdad, mi hermano. Cada ausencia de cada uno de ustedes, o cuando algún miembro se aleja de la iglesia, no digo que alguien no fue porque, no sé, tuvo un evento, algo en particular, no. Me refiero a cuando hay ausencia, cuando alguien se empieza a apartar, deja de congregarse. Eso a los demás hermanos los desalienta. Y mi hermanita Carmen, el lunes, en Las Dorcas, nos pedía perdón también a nosotros. Ella le pidió perdón a Dios primeramente, porque así debe ser, y nos pedía perdón a nosotros. Y yo entre mí decía, pues a pedirnos perdón a nosotros. Pero después viendo esto, sí, mi hermano, porque es verdad que a los demás les afecta. Si a usted no le afecta que un hermano, porque un hermano se ha alejado, quiere decir que usted no está bien en Cristo. Así que a todos nos afecta cuando algún hermano deja de congregarse, ya no asiste, porque sabemos a lo que va. Porque cuando alguien se aparte de las cosas del Señor, está mal, se pierde. Pero me gustó mucho eso que hizo la hermanita Carmen, así que Dios la bendiga, porque ella tuvo esa humildad para reconocer, y como dice, primeramente le pidió perdón a Cristo, y ese día nos pidió perdón a nosotros. Porque así es, mi hermano, a nosotros nos duele cuando algún hermano se aleja y deja de congregarse. Porque aparte empezamos a cuestionarnos qué es lo que pasa, por qué, no sé, estamos predicando mal, no sé, están malos los estudios, o qué es lo que hicimos. Así se empieza, hermano. Uno, el verdadero cristiano, si no se cuestiona eso, es como le digo, o sea, quiere decir que no le importa a su hermano, y él sigue ahí nomás, yo estoy aquí, no importa si la salvación, como una vez me dijeron, la salvación es como es que le dicen, que los antiguos dicen, no sé, vais lo más antiguo, por favor, que yo soy nueva. ¿Ah? Es personal, exactamente. Una vez me dijeron, no, que la salvación es personal. Sí, mi hermano, es personal. Pero yo debo velar porque mi hermano no se aleje. Si yo no velo por eso, es como que no tengo, no sé, pues que no me preocupa mi hermano y que yo estoy viendo mi salvación y no me importan los demás. Así que, qué lindo eso que hizo mi hermanita Carmen. Y aquí dice, realmente la ausencia a todos nos afecta. Ahora continuamos con el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Esto pues digo, véase la conexión entre la exhortación que comienza con este versículo, con lo que acaba de decir. Las palabras conectivas son importantes, o sea, las que conectan. Y quiero en el Señor. Dice, la exhortación de Pablo, aunque él era inspirado, es reforzada por el nombre del Señor. O sea, a pesar de que él era inspirado, pero decía en el nombre del Señor. Lo que él exhorta es la exhortación del Señor. Exhorta en el nombre o por la autoridad del Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles. Omítase la palabra otros. Algunos agregan la palabra otros porque Pablo se dirige a los cristianos gentiles. Pero los cristianos no somos ni judíos ni gentiles, como lo explicó nuestro hermano Jorge en el capítulo 3. 3, exactamente, sí me acuerdo. Entonces, ya no son, dice, entonces los cristianos, dice, pero los cristianos no somos ni judíos ni gentiles, sino hemos formado una tercera raza y muy especial. Veamos 1 Pedro, capítulo 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Eso es lo que somos nosotros ahora. Linaje escogido. Sacerdocio. ¿Por qué? Porque ya no están los judíos y gentiles, como nos había explicado nuestro hermano en el Efesios capítulo 3. Los cristianos deben abandonar la clase de vida llevada por los gentiles
cómo los israelitas tuvieron que abandonar las costumbres de Egipto y de Canaán. Muchos conversos han seguido el ejemplo de los efesios. Han dejado varias formas de idolatría, religiosa y mundana. Han dejado los vicios de tomar, de fumar, de bailar, de jugar, etc. Y han dejado religiones falsas. Ahora debemos andar de otra manera. Debemos andar en amor, como dice en Efesios 5, 1 y 2. Andad como hijos de luz, Efesios 5, 8. Andéis no como necios, sino como sabios, Efesios 5, 15 y Colosenses 4, 5. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso está en Gálatas 5. En fin, debemos andar en el camino de salvación. Dice que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad se refiere a cosas inútiles, huecas, vacías y superficiales. La vida sin Dios es una vida de vanidad. La única conclusión lógica y razonable es la conclusión citada en Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ese es lo que nosotros debemos. Lo demás es vanidad. Así que si vemos Eclesiastés, fijémonos en el último capítulo y los últimos versículos. ¿Ya? Continuamos con el versículo 18. Y dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Como en Romanos 1, 21, 23. Veamos Romanos 1, versículo 21, 23. Mira, aquí lo tengo. 21 al 23. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así estaban de entenebrecidos. Bien lo describe esto, explica la causa del envanecimiento de tales vidas. Por educados que sean, su entendimiento está oscurecido, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y uno dice, ya, Dios cegó. ¿Por qué? Porque ellos ya eran incrédulos. ¿Por qué Dios lo sabía? Porque nos conoce desde el principio. Así de simple. Qué importante es el otro día, cuando estábamos hablando de la soteriología, cómo vemos cómo Dios nos conoce primero y cómo también así nos llamó. Y aquí ellos los conocía, sabía que ellos eran así, que eran incrédulos, y por eso les cegó, por los cuales cegó el entendimiento de ellos. ¿Por qué? Porque ya conocía que eran incrédulos. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo habla de las personas que ignoran la voluntad de Dios, que tienen su entendimiento oscurecido y están lejos de Dios por causa de la dureza de su corazón. No saben porque no quieren saber. No les conviene saber. Otra vez, un comentario apropiado está como leímos en Romanos 20 al 23, capítulo 1, 20 al 23.
Los fariseos se jactaban de su conocimiento, pero eran los ciegos que guiaban a los ciegos al hoyo. Los que no ven y quieren ver podrán ver, pero hay poca esperanza para los ciegos que dicen que pueden ver. Las personas descritas por Pablo aquí y los fariseos ciegos con quienes Jesús discutía viven en tinieblas y las tinieblas moran en ellos. Cuando dice ciegos, que dicen que pueden ver, pero son ciegos a la palabra de Dios. Necios, no quieren escuchar. Incrédulos. Veamos ahora el versículo 19. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En una mente y corazón endurecidos por el ego, la vanidad y la mentira, la vergüenza deja de tener un sentido de cuidado y protección del ser, para dejarse llevar, entregándose a toda perversión e inmoralidad en las cuales no hay saciedad, pues luego de caer en uno seguirán sin control, vacíos por dentro, pero con egos elevados por encima de sus corazones. Eso es toda la inmoralidad, la lascivia. Y siguen, y ahí podemos ver, como hemos hablado otras veces, está todo esto diversidad de género y todas esas cosas. Pero ellos al final están vacíos. Siguen vacíos, nunca van a llegar al tope, como decir, ya hasta aquí llegamos. No como nosotros, que antes de conocer a Cristo sabíamos que nos faltaba algo, pero cuando lo conocimos a Él, quedamos plenos, llenos, porque nos faltaba Cristo en nuestras vidas. Y así nosotros hemos llegado como a la plenitud, conociendo a Cristo. Pero estas personas que están así, están perdidas, son esclavos, ¿sí? Así tal cual como dice nuestra hermana, son ideologías y se pierden. Por eso debemos orar por ellos, hermanos. Hoy día conversaba igual con mi hija, me decía, mamá, pero hay una niña que es lesbiana, todo, o sea, bisexual, no sé, pero ella siempre está hablando de Dios, pero no tiene conocimiento. Todavía no tiene el conocimiento. Todavía no ha llegado a la palabra de Dios. Pero nosotros debemos orar por ellos porque yo le dije, Dios los puede perdonar, sí, Dios los puede perdonar, pero ellos tienen que arrepentirse. ¿Cuándo? Solo Dios lo sabe. A nosotros no está el juzgarlo a ellos. Recuerde que nosotros no debemos juzgar al mundo, porque para eso está Dios. Continuamos con el versículo 4. No, 20. Yo dije, me devolví, el 20. Y mi hermano, ya ahí. Ya. El 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Aprender a Cristo significa mucho más que aprender acerca de Cristo. Significa recibirlo, obedecerlo e imitarlo. Él es el pan de vida que tiene que ser asimilado. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto no se refiere a la cena del Señor, sino a recibirlo, a creer en Él y abrazar sus enseñanzas para ser verdaderos discípulos de Él. Cristo es la vida de los cristianos. Aprender a Cristo equivale a conocerle y ser conocido por Él. Todos los grupos religiosos aprenden algo acerca de Cristo y aceptan las cosas que les convienen, pero esto no significa que han aprendido a Cristo en el sentido de este texto. ¿Ya? Así que lo más importante es eso. Recibirlo, obedecerlo e imitarlo. No sacamos nada con conocerlo, pero no hacer conforme a su voluntad. No recibirlo, no imitarlo, porque eso es lo que siempre decimos nosotros. La gente debe ver a Cristo en nosotros. Y para eso nosotros debemos actuar como Cristo. No actuar, fingir, no. Debemos ser como Cristo. ¿Ya? Continuamos con el versículo 21. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados. Un modismo empleado para indicar duda.
Dice, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados. Por eso dice un modismo. Sino para, dice, indicar dudas, sino para recordarles que ellos seguramente sí habían oído y aprendido, porque Pablo mismo enseñó a muchos de ellos, tanto por medio de su ejemplo como por su enseñanza. Continuamos con el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, varios textos describen la pasada manera de vivir de los gentiles. Esta manera de vida debe cesar terminantemente. El arrepentimiento significa un cambio de mente para dar vuelta, una vuelta en 180 grados. Despojándose y vestirse. Sugiere un cambio de ropa. Se debe quitar la ropa sucia para vestir ropa limpia. Es necesario despojarnos de toda inmundicia, de toda carnalidad, y el principio de este proceso es el cambio de corazón. Dice, el versículo 25 dice, desechando. El versículo 31 dice, quítense de vosotros. En Romanos 6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado. En Romanos 13:14 dice, no proveáis para los deseos de la carne. En Gálatas 5 dice, no satisfagáis los deseos de la carne. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y en Tito 2:12 dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Amén. O sea, tenemos que dejar todo eso, vestirnos con ropas nuevas, del nuevo hombre, con un nuevo corazón. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí empieza el proceso de la conversión. Si no hay renovación del espíritu de la mente, entonces no habrá cambio verdadero de vida. Muchos bautizados no perseveran por falta de renovación. Dice en Romanos 12:2, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es imposible vivir por Cristo sin la renovación de la mente. Es indispensable que haya cambio de corazón, cambio de entendimiento, cambio de voluntad y cambio de las emociones. La conversión es una regeneración, una recreación. El individuo es rehecho, hecho de nuevo. Continuamos, versículo 24. Dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dice, el nuevo hombre creado según Dios es creado o recreado por el evangelio predicado, en este caso era por Pablo. El mismo Pablo es un buen ejemplo de esto. Oyó el evangelio, se arrepintió, se bautizó para lavar sus pecados. Este relato lo podemos, de la conversión se halla en Hechos capítulo 9. No le voy a dar los versículos porque si no nos vamos a dar mucho. Así que lea el capítulo 9 completo de Hechos. Así se entretiene. Y en 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Gálatas 3:27 nos dice cómo estar revestidos todos los que habéis sido bautizados en Cristo. De Cristo estáis revestidos. La justicia y santidad son valores fundamentales que Dios espera de nosotros como sus hijos. Significan vivir una vida recta, guiada por la verdad y el amor, en lugar de ser engañados por los que el mundo ofrece. La verdad de la que habla el versículo se refiere a la verdad de Dios expresada en la Escritura. Vestirnos del nuevo hombre significa seguir los principios bíblicos en todo lo que hacemos y decir la verdad en nuestras relaciones con los demás. Ahora leemos ya los últimos versículos, tenemos que ir a poquito tiempo, del 25 al 32. Los vamos a leer todos. 25. Me quedan todavía 10 minutos y unos 5 de tiempo. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. El 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estos son versículos más que conocidos por cada uno de nosotros, pero hay que estar siempre repitiéndolo, siempre. Tenemos que estar siempre recordando, porque la memoria es frágil. Entonces, el nuevo hombre dice la verdad. El motivo para hacer esto es porque somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, no hay lugar para mentir. No hay lugar para mentir. Los hijos de Dios no deben acostumbrarse ni decir que mentir una pequeña mentirita. No debemos acostumbrarnos. Y si lo hacemos, arrepintámonos de corazón y no hagamos de esto una costumbre. Un cuerpo solo puede funcionar correctamente si se dice a sí mismo la verdad. Si su mano toca algo caliente, pero le dice a su cerebro que la cosa está fría, su mano sufrirá quemaduras graves. Por eso es tan importante decir la verdad. O sea, no nos quememos. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. El nuevo hombre puede airarse, pero no peca. O sea, nos podemos enojar si no somos así como, me hicieron daño y yo, no, qué lindo, mi hermano, qué felicidad. Le agradezco. No, sí nos podemos enojar, sí nos podemos airar. ¿Ya? El nuevo hombre sabe cómo dejar ir su enojo, para que de esta manera no le dé oportunidad al diablo. Debemos dejar ir el enojo, hermano, para que no le demos oportunidad al diablo. Dice, aquí sugiere que se puede evitar que la ira se degenere en pecado si se le pone un límite de tiempo estricto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ya? Y también de no caer en pecado, porque a veces nos airamos y podemos reaccionar mal. Cuando nos airamos, muchas veces caemos y reaccionamos mal. O contestamos mal, o queremos hacer daño, o vienen pensamientos oscuros a nuestro corazón. ¿Ya? Pero eso es importante para no pecar. Y también de no quedar enojado. O sea, ya a veces pasa. No es que yo pelee un día y yo vaya ratito. No, es que se haga ahora el día y tengo que pedirte disculpas. No, tiene que ser de corazón, mi hermano. Tiene que ser de corazón. Cuando uno pide disculpas, tiene que ser de corazón. Y debemos ser humildes también para aceptar a veces cuando nos hemos equivocado o tratar de perdonar al que se equivocó. Dice, la obra del diablo es acusar y dividir a la familia de Dios y sembrar discordia entre ellos. Cuando abrigamos ira en nuestro corazón, hacemos el trabajo del diablo por él. Así es. El que hurtaba no hurte más. El nuevo hombre no hurta, sino que trabaja con sus manos. Él hace esto no solo para satisfacer sus propias necesidades, sino también para compartir con el que padece necesidad. O sea, ya no robe más, trabaje mejor. Gánese las cosas con su propio esfuerzo. Si no trabaje literalmente, esforzarse hasta el punto de agotamiento. Este es el tipo de corazón que trabaja, que Dios manda tener a los que solían robar. La idea de Pablo es que debemos trabajar para poder dar. El propósito de recibir es convertir en dar. ¿Ya? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El nuevo hombre sabe cuidar su lengua, hablando solo lo que es bueno, para la necesaria edificación, deseando dar gracias a los oyentes. Es importante cuidar todo lo que sale de nuestra boca. Y con eso no me refiero solamente a veces a las palabras groseras. A veces con podemos dañar.
Y nuestra boca debe ser usada ¿para qué? Para edificar, para levantar. Así este mismo ministerio en la obra de Dios como para edificar a otros. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El nuevo hombre no contrista al Espíritu Santo, sabiendo que Él es nuestro sello, tanto en el sentido de edificación como de protección. Hay muchas formas de contristar al Espíritu Santo. Podemos descuidar la santidad y contristar al Espíritu Santo. Podemos pensar en términos puramente materialistas y contristar al Espíritu Santo. El Espíritu exalta a Jesús. Eso está en Juan 15:26. Cuando fallamos en hacer lo mismo, contristamos al Espíritu. Ya me queda, estoy casi lista. Creo que ahora veo al Espíritu de Dios contristado. ¿De qué forma? Cuando estás sentado leyendo una novela y no has leído la Biblia. Sí, tenemos tiempo para poder distraernos, pero no debemos dejar las cosas de Dios. Entonces, no he tenido tiempo para orar. El Espíritu que te ve muy activo en cosas mundanas y tener muchas horas de sobra para relajarte y divertirte, y luego se entristece porque ve que aman las cosas mundanas más de lo que aman las cosas de Dios. El dolor del Espíritu Santo no es una naturaleza insignificante ni hipersensible. Se entristece con nosotros principalmente por nuestro propio bien, porque sabe la miseria que nos costará el pecado. Lee nuestros dolores, nuestros pecados. Se entristece con nosotros porque ve en cuánto castigo incurrimos y cuánta comunión perdemos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En nosotros no debe haber esas cosas. Sí, como dijo, nos podemos enojar, airados, pero no pequí. Pero no debemos estar siempre enojados, llenos de ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En nosotros no debe haber esas cosas. Que Dios nos libre de que haya esas cosas en nosotros. En nosotros no debe estar el deseo de hacer mal a otro. De gritería. Las cosas de Dios son en orden, son con amor, no son con ira, no son con enojo. Nuevo hombre tiene control de sus emociones, porque estas son emociones de nosotros, pero debemos tener control. ¿Y cuáles son las emociones? Amargura, ira, enojo, etc. Cuando surgen tales cosas, él puede lidiar con ellas de una manera que glorifique a Dios. Aristóteles definió la amargura como el espíritu resentido que rechaza la reconciliación. Eso es la amargura, cuando no quiere reconciliarse. Y no solamente con Dios, con quien haya tenido problemas, y al no reconciliarse con esa persona, tampoco se reconcilia con Dios. ¿Por qué? Porque está en amargura. Enojo habla de un arrebato del mundo, del momento. Ira habla de una disposición estable. Ambos deben ser quitados. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. El nuevo hombre busca mostrar, dice, en el último versículo, dice, quítense de vosotros toda amargura. Ya dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros. El nuevo hombre busca mostrar la misma bondad, ternura y perdón a los demás que Dios, dice, ternura y perdón a los demás que Dios le muestra. Si tratamos a los demás como Dios nos trata a nosotros, cumpliremos todo lo que Pablo nos dijo que hiciéramos en este capítulo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuestro perdón a los demás sigue el modelo del perdón de Jesús hacia nosotros. Cuando pensamos en la manera asombrosa en que Dios nos perdona, es vergonzoso que retengamos el perdón de aquellos que nos han hecho mal. O sea, yo siempre digo, cuando nosotros no perdonamos, debemos mirar todo lo que Dios nos perdonó a nosotros. Todo lo miserable que éramos, cómo Él nos perdonó. Entonces, ¿cómo yo no puedo perdonar a otro? Si lo que yo voy a perdonar a lo mejor es algo tan chiquitito. Dice, Dios retiene su ira por mucho tiempo hasta que perdona. Él nos soporta durante mucho tiempo, aunque lo provoquemos con dureza.
Dios se acerca a las personas malas para cortejarlas hacia Él e intenta reconciliarse con las personas malas. Dios siempre da el primer paso en el perdón, tratando de reconciliarse, aunque la parte culpable no esté interesada en el perdón. Así debemos ser nosotros. Dios perdona nuestro pecado sabiendo que pecaremos de nuevo, a menudo exactamente de la misma manera. El perdón de Dios es tan completo y glorioso que otorga la adopción a esos que antes fueron ofensores. Dios en su perdón cargó con todo el castigo por el mal que hicimos contra Él. Él era inocente, pero cargó con la culpa. Dios sigue acercándose al hombre en busca de reconciliación, incluso cuando el hombre lo rechaza una y otra vez. Dios no requiere un periodo de prueba para recibir su perdón. El perdón de Dios ofrece restauración y honor completo. Él ama, adopta, honra y se asocia con aquellos que alguna vez les hizo daño. Dios pone su confianza en nosotros y nos invita a trabajar con Él como colaboradores. Nos perdona. Amén. Hasta aquí hemos terminado, mis hermanos. Lo que más rescato, y como quería recalcar, el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación, como fuisteis llamados. Debemos andar así. ¿Y todo esto para qué? Para la unidad de la iglesia, para el ministerio al cual hemos sido llamados. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Hemos terminado este capítulo 4. E invito a mi hermano Jorge para que los invite para el próximo miércoles, si así Dios lo permite, con el capítulo 5 de Efesios. Mi hermanito Jorge. Y nos termina en una oración, por favor. Amén. Gracias a la hermana Lenín, ¿no es cierto?, por traernos este estudio. Y lo que he invitado para el próximo día miércoles, a las 8, en punto, vamos a empezar, si Dios quiere, para pasar el capítulo 5, donde trae temas como andar como hijos de luz o someteos los unos a los otros. Así que para la hermana Lenín dijo, me tocó un capítulo largo, dijo. Pero el capítulo de ella tenía 32 versículos. El capítulo 5 tiene 33. Me ganó por uno. Así que no nada que fue muy tan largo. El que se viene más todavía. Así Amén. que bien, le hago la invitación, ¿no es cierto?, para el próximo miércoles entonces, y vamos a estar despidiendo el servicio.